Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Almería. Y lo primero, no muevan por favor el botón del televisor, que no es que hayan tenido una interferencia, tampoco que se haya transformado completamente Juan Antonio Manzano, es que hoy vamos a suplir un poco su ausencia y ponemos en funcionamiento el equipo B de este programa, porque la verdad es que tenemos muchísimos temas que abordar. Y lo primero de ello porque tenemos Almería prácticamente, completamente en obras. Se nos van acumulando por todo nuestro casco urbano. Hoy que vamos a hablar de eso con nuestros contertulios, que serán nuestros verdaderos protagonistas. Tenemos por un lado ese puente de la Avenida del Mediterráneo sobre el que ya hay máquinas trabajando y desde luego poquito a poco se le va a poner fin. No va a ser demolido con explosivos, ¿no?, como quizá algunas personas se imaginaban, pero es un gesto más del irremediable ascenso, llegada del AVE a nuestra ciudad. Un AVE que desde luego que está siendo muy protagonista. Bueno, nosotros aquí en Almería que tenemos esa característica, esa cualidad, y es que todo está relacionado, todo se conoce, y cuando hay un pedazo de escándalo a nivel nacional relacionada con la corrupción en el gobierno central, pues resulta que una de las obras, la del tramo entre Lorca y Vera, estaría dentro de esos posibles intereses, mordidas que habría dado ese triángulo tóxico de Ábalos, Koldo y Cerdán, que está investigando ahora mismo la justicia. Nosotros eso no nos interesa demasiado porque bastante tenemos ya en todas las televisiones a nivel nacional, pero sí queremos saber si esto va a alterar de algún modo el progreso, el avance de las obras aquí en la provincia de Almería. Y obras tenemos también en el puerto, las que hay en la entrada de Pescadería, pero también, y muy importante, aunque parezcan pequeñas, esa demolición, derribo también de 90 metros de la valla del puerto. Concretamente en el puerto de Levante, en la avenida Parque, ¿no? Y haciendo un cambio radical que sin duda es un hito muy llamativo en la integración del puerto ciudad y lo que va a suponer también para el futuro de nuestra capital y de nuestra urbe. Pero antes de pasar ya con los contenidos, tengo que hacer una primera mención, una crítica desgarrada además contra esos seres que nadie quiere, indeseables, tóxicos, yo diría que parasitarios, que la verdad es que aprovechan nuestra tranquilidad, cuando mejor estamos, cuando estamos descansando, situaciones de seguridad para venir y literalmente sacarnos la sangre. Quizá ustedes piensan que me dedico a los políticos, pero no, realmente estaba siendo literal, porque hay guerra de Almería contra los mosquitos y los parásitos y va a ser nuestro inicio hoy aquí en Conexión Almería. Muy buenas noches. A principios de mayo se adjudicaba un nuevo contrato del Servicio Municipal de Desinfección, Desinsectación y Desratización que ahora ejecuta la empresa Atisa Medio Ambiente. Un contrato por 2 años, prorrogable otros 2, con un presupuesto anual de 458.000 euros, lo que supone un incremento en personal y en medios técnicos. Hemos reforzado el contrato en un 45% más que el anterior contrato y esto supone una mejora sustancial en cuanto a tecnología, en cuanto a biocida, y lo que se pretende lógicamente es impedir, controlar las plagas e impedir esa posible transmisión zoonótica al ser humano. Tenemos aquí una pick-up nueva que tiene un cañón, tenemos un nuevo camión también con una plataforma y un dron que nos acaban de hacer una demostración que tiene una capacidad para 30 litros y que al día podría hacer hasta 80 hectáreas de fumigación. Refuerza el servicio contundentemente con la incorporación de nuevas tecnologías, tanto de tipo sensorización como equipos para detección temprana de presencia de estos organismos, de roedores, de insectos, de mosquitos, de cucarachas. Vamos a incorporar esos productos respetuosos con el medio ambiente, principalmente de tipo físico, de tipo biológico. Además, durante 6 meses del año, coincidiendo con la época de más calor y proliferación de insectos, se refuerza este servicio en todo el término municipal. Tenemos 6 técnicos a disposición del ayuntamiento, a disposición de toda la ciudad, y además un entomólogo especialista que va a orientar y va a calendarizar todos los tratamientos y todo el trabajo que van a realizar los técnicos. Y no solamente se actúa, de un modo programado, sino también se atienden las llamadas de los vecinos que detecten cualquier indicio
indicio de presencia de un organismo nocivo, van a recibir una llamada y van a recibir una visita por parte de un técnico especialista que les va a atender. En cuanto a insectos, por ahora Almería se mantiene en el riesgo bajo ante el mosquito que transmite el virus del Nilo, pero no debemos bajar la guardia. Por eso, a estas actuaciones a nivel municipal se pide también a los vecinos que mantengan limpias piscinas y zonas verdes para que entre todos controlemos las plagas que pueden ser nocivas para la salud. Pues no es un tema de baladí para nada, ¿eh? Y además me gusta, porque yo hablaba de guerra y además veo que es por todos los medios, por tierra, mar y aire, con drones. Bueno, esto es espectacular, pero es necesario, porque anda que no molestan, y más ahora con las lluvias que han caído, con esas charquitas, cómo están proliferando, y que vienen los turistas, que no vamos a hacer que se vayan con una mala experiencia o con el brazo lleno de picaduras. Bueno, voy a saludar a los protagonistas de la mesa y voy a empezar por mi lado derecho, no por nada, sino porque quizá alguien nos califica a Iván Gómez del Diario de Almería y bueno, a mí también, a nuestra profesión, como moscardones, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho nuestra presencia. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, muy buena. buenas noches. Pues sí, bueno, al final el periodismo es fundamental, es imprescindible. Lo estamos viendo ahora con toda la investigación que está trascendiendo sobre las administraciones públicas, los contratos y demás, pero bueno, siempre lo ha sido, ¿no? En todos los ámbitos, en todas las temáticas. Es imprescindible que haya periodismo, sobre todo de investigación, y que se saque a la luz pues todo lo que aquellos no quieren que salga, ¿no? Es verdad, y me gusta porque estamos en todos los fregados, eso es indiscutible. Sí, y luego también, fíjate que están diciendo ahora con la vorágine esta de las plataformas, de Netflix, de Amazon y demás, que están hasta bajando los consumos y la gente viendo ya los informativos y leyendo la prensa, porque es que esto es el mejor culebrón que tenemos, Iván, ¿eh? Bueno, tendremos que aprovechar la cresta de la ola, ¿no? Y que se mantenga así en el tiempo, ¿no? Y que no solamente sea con temáticas negativas, que es lo que preocupa, eso te iba a decir, que no sea por esto. Los temas más sensacionalistas, sino que también estén en lo positivo, en el día a día, porque al final los medios de comunicación todos los días sacamos muchísimas informaciones, muchísimos reportajes sobre lo bueno que se hace, sobre todo nosotros en esta tierra, y que eso también tenga repercusión, ¿no? Sería interesante. Estoy contigo y además, oye, que Conexión Almería es un poco con esa vocación, ¿eh? Hombre, hablaremos a lo mejor algo del ámbito nacional, pero sobre todo de Almería, que es lo que nos duele y es lo que nos gusta, como nos gustan los almerienses, Iván, tú fíjate, que llegan lejos con lo que hacen, pero también innovando en Marruecos, llevando la primera clínica, digamos, de estética, podríamos decir, que había concretamente en Tánger. Antonio Miguel López, que es empresario almeriense y que es pues, la persona de la que hablo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Pues sí, nosotros fuimos la primera clínica de medicina estética que abrió en Tánger hace ya más de 11 años. Y bueno, luego he abierto también en Tetuán y he expandido el negocio por allí, por el norte de Marruecos. Y abrí la última aquí en Almería, bueno, como un poco un guiño a la ciudad de la que soy, a la que le tengo cariño. Y sí, en eso estamos, haciendo negocios por allí, bueno, descubriendo un poco cuál es el Marruecos fuera de ese estereotipo que podemos tener aquí en España. Bueno, y casi que tú ayudas al cambio también, ¿no? Incluso a la modernización de la imagen, que por cierto, es verdad que es un sector que ahora mismo está en auge y que tú vas a ser profeta en tu tierra, porque has triunfado fuera, pero te vienes aquí a Almería, ¿no? Sí, eso es un sector en auge, tanto allí como aquí. Es verdad que aquí se conocía hace mucho más tiempo, pero es verdad que el paradigma de la medicina estética está cambiando y bueno, está llegando a mucha más gente. Ya no es algo que te hace a escondidas de tu vecina para que no se ya no da vergüenza, ¿no? Entonces, ¿no? Es verdad que está cambiando mucho el pensamiento de lo que es la medicina estética para todo el mundo. Sí, a mí me parece muy bien. Es verdad, yo os prevengo aquí a todos hoy que tenemos a Antonio un poquito, supongo, que por defecto profesional, mirando a ver qué nos podía hacer para mejorar. ¿Cómo nos ves así por lo general, Antonio? Yo en general os veo bien. Estáis para modelos, estáis para decir que os he hecho algo aunque no hayáis hecho nada. Vale, luego hablamos de lo de antes. Y luego me he traído, esto me alegra mucho porque claro, presumimos de empresarios, presumimos de prensa, pero también de que tenemos una Asociación Nacional de Consumidores cuya presidencia y presidente, además gran parte de su actividad está aquí en Almería, que es Miguel Ángel Ruiz Anillo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Y es ASESCON, la Asociación Española de Consumidores, que a mí me gusta siempre además decirlo con sus siglas y que la gente cada vez pues confíe más en ella, que creo que vais bien, ¿no, Miguel Ángel? Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Es una organización que apuesta siempre por el consumo en positivo, ¿no? Por esa labor positiva que hacen las empresas también, que son el 90% de las empresas cumplen con los cometidos, con las obligaciones legales,
solo un 10% a lo mejor, pues estamos hablando de reclamaciones y por tanto creo que no es justo hablar siempre de consumos negativos y nuestra filosofía siempre ha sido de apostar por lo positivo, por lo bueno que se hace, ¿no? Y encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar en Almería precisamente, de que esta organización diera ese paso a la hora de que fuera Almería el sitio donde tuviera su sede central, con los problemas que tiene también en algunos momentos, lo hablaremos a lo largo del debate, sobre todo por los transportes y por las infraestructuras logísticas del transporte, pero se van sorteando y esperemos que haya un futuro mejor. Oye, por cierto, que en el sector este de la estética también ahí creo que tiene que haber bastantes denuncias, ¿no, Miguel Ángel? Sobre todo, no a los profesionales como él, sino sobre todo a lo que son los falsos profesionales. Al intrusismo, ¿no? Sí. Que ahí es donde tenemos una especial campo de batalla y de trabajo, ellos, los profesionales, sus asociaciones, sus colegios profesionales, pero también nosotros, las asociaciones de consumidores, porque muchas veces el consumidor inconscientemente acude a falsos profesionales, en otras ocasiones lo hace conscientemente, y también hay que crear esa cultura de seguridad hacia nuestra salud, que creo que es lo fundamental que tenemos. Sí. Bueno, pues esta noche, fresquitos que estamos aquí, por cierto, en Interalmería, está muy bien, en Retamar, que digo yo que es un lugar turístico y también un lugar donde pueden proliferar esto de los insectos, con lo que yo quería empezar el programa. Oye, ¿qué os parece? ¿Esto lo veis conveniente tratar, además con ese despliegue que veíamos, tierra, mar y aire, para acabar con ello? No olvidemos que puede dejar hasta, y empezamos por ti si quieres, Miguel Ángel, un mal recuerdo en el consumidor, ¿no? Uno que venga aquí a un hotel y salga comido de picaduras, a lo mejor no vuelve. Hombre, sobre todo por el sueño también, por las noches, claro, ¿no? Las noches donde está revoloteando alrededor. Sí es cierto que es molesto, ¿no? Yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo que se trate, que las administraciones públicas apuesten por ello. Además, en un campo donde estamos hablando, también hablamos de salud, ¿no? Y donde hemos tenido ejemplos peligrosos y negativos relacionados con la salud, con los mosquitos, no en Almería, que no hemos tenido ese problema en gran medida, sino que Sevilla sobre todo. Sí, ¿no? El virus del Nilo, ¿no? Exactamente. Huelva. Entonces, también creo que ha habido. Todo lo que sea apostar por la salud, apostar por la tranquilidad, apostar por una experiencia positiva hacia el turismo también y hacia los habitantes de las ciudades, pues es positivo. Y si además aplicamos esas nuevas tecnologías, esos drones, pues más positivo todavía. Estamos acostumbrados a ver drones, sobre todo ahora en televisión, con aspectos negativos, ¿no? En guerras, en todo eso. Yo creo que las tecnologías también hay que ver su aspecto positivo de cara al ciudadano, y este es un ejemplo más. Sí, porque no tiene por qué extrañar, ¿no, Antonio, el ver todo este tipo de artefactos ayudando a esas labores? Quizá ese dron puede llegar a un sitio donde un humano no puede, ¿no? Eso es, al final se trata de llegar a cada rincón del municipio. Yo sí lo que pongo muy en valor, no tanto la actuación en sí, sino como la concienciación del ayuntamiento en que eso es algo que hay que hacer y que no hay que esperar a que los niños salgan a las 8 de la tarde a jugar a la calle y se los coman los mosquitos, que ha llegado una época del año en que esto es necesario y no hay que esperar a que tengamos un gran problema o que haya un caso de virus del Nilo, que es un plan previsto por el ayuntamiento que se hace anualmente y que lógicamente pues cuanto más medios utilice, pues más efectivo será esto. Yo la verdad es que creo, Iván, y no sé tú que sigues además diariamente la actualidad de Almería, creo que no ha habido un debate, digamos, sobre que no se haga esto. A veces colisionamos con cierta aspecto medioambiental, de si se trata en determinados charcones. ¿Aquí sí ha habido también ruido, digamos, no creo, este tipo de tratamiento? Además son necesidades que van surgiendo, que las administraciones van recalibrando sobre la marcha. Evidentemente, los tiempos, hablando del cambio climático, ¿no? El tema de las temperaturas, están cambiando, están acentuando determinados problemas y este es uno de ellos, ¿no? Ya no las plagas en sí, ¿no? Porque afectan este contrato en concreto, pues también lleva el tema de cucarachas, de ratización y demás, pero si hablamos de los mosquitos, por ejemplo, el ciclo de reproducción se intensifica con el calor y estamos viendo que se adelanta la temperatura, que cada vez tenemos incluso de etapa de primavera ya muchísimos grados y lo estamos sufriendo en muchos barrios de la ciudad. Yo, por ejemplo, que estoy en la Vega de acá, pues soy uno de los damnificados, ¿no? Por las noches insufribles. Aquí en los barrios como por ejemplo en Retamar, la zona también que está en la parte de la desembocadura también, se está agravando y al final entiendo que han mejorado el contrato, estas prestaciones de lucha contra los mosquitos, para cubrir esa necesidad de que cada vez va más
y utilizando nuevas tecnologías como los drones, que además lo hemos visto en el vídeo y he leído que pueden incluso desplegar 30 litros, ¿no? de producto contra los mosquitos, o sea que al final es una tecnología que va a venir muy bien. Sí, que no son amigos ni son especies protegidas, no nos engañemos, porque nadie quiere una cucaracha o una rata. Y digo más, el ayuntamiento al final aquí entiendo que hace la labor que le demanda a la ciudadanía, porque si no, poco tardaríamos en ver vídeos por ahí rodando de una rata en la Rambla o una rata en el paseo. Y eso sí que no lo querríamos nadie, ¿no, Iván? Ni mucho menos, claro que no. Entonces, que una imagen vale más que 1000 palabras. Imágenes vamos a ir viendo de algo que me interesa mucho, que es la caída de la valla del puerto. 90 metros, pero es verdad que 90 metros que están en un sitio muy emblemático. Esto realmente no es una obra de envergadura, porque no ha debido ser demasiado costoso, pero sí que parece un hito importante, porque cuando se habla de integración del puerto-ciudad, casi que lo primero que nos sobra es esa valla. Bueno, ¿cómo lo veis? No sé si habéis pasado ya por allí, ayer ya que veíamos las máquinas y ese derribo. ¿Qué os parece? ¿Es un poco lo que vais intuyendo, lo que os apetece ver de vuestra Almería? Yo creo que Antonio, tal y como decías, al final es verdad que ese tramo es el que es la imagen de ese puerto cerrado que teníamos. No ha sido tan chocante cuando se ha tirado la parte de la entrada de pescadería. Parecía que bueno, las naves estaban ahí al filo, era una valla un poco menos tapada, bueno, parecía que era algo más natural. Y este tramo que se ha demolido ahora parece que es de verdad la imagen de ese inicio del puerto ciudad que tanto se nos ha anunciado y que de verdad ahora se está poniendo en valor. Tú que además que has tenido viajes, entiendo, a Marruecos, sí. Coincide con plena OPE, con la operación Paso del Estrecho, Iván, y afortunadamente no parece que haya colisionado el ritmo de las obras con esta situación, que es el segundo puerto más importante de Andalucía. Sí. No, nosotros tenemos, además, creo que la principal fuente de ingresos del puerto de Almería. No estamos en los números de Algeciras, que tiene el liderazgo, pero sí que tiene un potencial de ingresos muy, muy, muy grande. Y vamos, es una de las operaciones clave, pero aún así lo hemos visto en otros puertos, no solamente tenemos el de Almería, ¿no? Hay ejemplos incluso muy cercanos como el de Málaga, que se han abierto a la ciudad y que eso además genera que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio público, que puedan tener una proximidad al mar, una abertura al mar que se había perdido, y luego de cara al turismo también. Poder pasearse por esas instalaciones, una vez que además se pongan en marcha ya la zona de ocio y restauración dentro de unos años, pues va a ser un atractivo turístico de primer nivel para la ciudad. Siempre lo decimos, ¿no? Que no nos comparemos con Málaga, con otras ciudades, pero es que es obligado, ¿no, Iván? Como tú bien haces, porque es un espejo, por ejemplo, en ese muelle, ¿no? de Málaga, en el que realmente sí podemos ver un anhelo, ¿no? de la ciudad. Por supuesto, yo creo que los gestores políticos, además, una de sus tareas es ver lo que se está haciendo bien en otros lugares. Y no es copiarlo, porque además cada uno tiene su idiosincrasia, sus características, pero sí puede adaptar los proyectos a lo que uno ve que está siendo un éxito, que está funcionando. Y hay veces que en Almería hemos intentado replicar determinados proyectos que no encajaban, pero normalmente cuando algo funciona y algo va bien, y hablábamos de Málaga, por ejemplo, sabíamos cualquiera dice ahora que eso no lo hicieron bien, porque vaya. O cualquier puerto del Mediterráneo, hay muchos otros más, no solamente el de Málaga, que son verdaderos atractivos, como te decía, para el turista y para el ciudadano que pueda disfrutarlo. Desde la óptica del consumidor, bueno, también como vecino de Almería, ¿cómo estás notando tú esta revolución? Y si me permitís un apunte, a mí sí me sorprende, como almeriense, tantos años a lo mejor esperando obras, esperando cosas pendientes, cómo han coincidido en 2025, que sí que tendrá sus molestias, pero es que no hay calle o avenida importante que no esté levantada ahora mismo. Bueno, todas las obras son molestas, ¿no? Cuando lo hemos sufrido en nuestra propia casa lo hemos visto, ¿no? Y si lo estamos viendo en la ciudad, pues también. Pero sí, siempre hay que mirar las obras para mejorar, ¿no? Para ver lo positivo que van a traer, las oportunidades que van a traer, ¿no? Y esta demolición de la valla del puerto, sí es cierto que ha sido simbólica, son 90 metros, como decía, pero dice mucho. Y dice mucho si lo miramos en perspectiva con la finalización de las obras del paseo, ahí sí que habría que haber una planificación importante en cuanto a la inversión que se vaya a hacer en las zonas de ocio y de restauración para acercar el puerto a la ciudad y que la ciudad se acerque al puerto también. Creo que esa conexión tiene que existir para mejorar algo tan importante como es lo que siempre se ha demandado por parte de la ciudadanía, que el centro de Almería tenga vida, se revitalice. Por lo tanto, todo lo que sea obras que sí van a conllevar molestias, van a conllevar para los ciudadanos algún tipo de inconveniente en el tráfico y demás,
pero al final, cuando estemos todos en 2026 con las obras del tren finalizadas, cuando estemos hablando, o 2027, cuando estemos hablando de un paseo de Almería finalizado a final de año, y cuando estemos hablando de una apertura total del puerto de Almería, pues Almería va a ser una ciudad totalmente distinta y se va a reconfigurar. Pero totalmente distinta, ¿eh? Y bueno, además en ese tramo que dice, se va a unificar, ¿verdad, Iván? Antonio, o sea, va a ser el paseo, el acerado, la llegada al puerto completamente homogénea, y para que no se vea ese cambio, ¿no?, que era antes, con ese delgado muro, lo que veíamos era efectivamente el entrar, ¿no?, en el puerto, y entrabas a otras instancias que incluso, bueno, tienen su propia policía y tienen su propio mantenimiento. Ahora todo eso va a cambiar mucho, ¿no? Sí, hombre, al final todo lo que forma parte de esa transformación, de esa gran transformación, decíamos antes de importar modelos, hemos importado el Madrid de Gallardón, yo creo que es lo que tenemos ahora en la ciudad, y al final lo que va a generar es que todo ese entorno del corazón de la ciudad se transforme, porque como decía, el paseo va a desembocar en el proyecto Puerto Ciudad, lo vamos a unir a escasos metros con la llegada del AVE, ¿no?, a la estación, a la nueva estación. Es decir, vamos a tener un nuevo entramado de ciudad, sobre todo en el núcleo central, ¿no?, que va a suponer un antes y un después. Es verdad que eso supone, como decía Miguel Ángel, una serie de molestias y que hay que sobrellevarlo, sobre todo al efecto del tráfico, que las comunicaciones se están resintiendo mucho. Sí, eso ya para el verano es verdad que eso preocupaba. Oye, ¿cómo veis, por ejemplo, lo de la Avenida del Mediterráneo? No sé si habéis circulado por allí, ¿cómo se está solucionando, digamos? Que además se unen ahí una cantidad de barrios, ¿no? Desde el Zapillo, Nueva Andalucía y demás. Sí, es cierto que ha habido algunos molestias incluso con pérdida de internet, ¿no?, porque se había cortado algún cable, ¿no?, la demolición, pero bueno, pues, ha sido cuestión mínima. Sí es cierto que había algunos, yo he pasado un día por allí y sí había cierta molestia en el tráfico, ¿no? Y sobre todo ya no tanto era en la fluidez del tráfico, sino en conocer más o menos por dónde puedo coger y por dónde puedo ir como alternativa a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Pero me imagino que eso la ciudadanía se acostumbrará, irá viendo poco a poco las diferentes opciones para llegar a su destino, y en definitiva, pues como decía anteriormente, todas estas cuestiones la ciudad de Almería tiene que pasar. Desgraciadamente nos hemos quejado mucho siempre de lo olvidada que ha estado Almería, de lo que éramos el fin del mundo prácticamente, que no teníamos infraestructura. Si queremos ser una ciudad de primera, pues tenemos que pasar por estos aspectos negativos de estas obras, y evidentemente, pues ya te digo, tenemos que verlo un poco con esa perspectiva, con esa ilusión del cambio de la ciudad. Sí, es verdad, porque si se quiere se puede, y al final también buen entendimiento de las administraciones, porque en este caso sí que parece que el puerto ciudad, o en este caso que depende del Estado, ¿no?, pero hay un buen entendimiento claro, ¿no?, y lógico entre la presidenta de la autoridad portuaria y la alcaldía de Almería. Y además te lo digo por experiencia propia. Tú, como bien sabes, yo soy de Cádiz, ¿no? Sí. Y en la obra de allí puerto sí que sabéis. El puerto tiene el mismo problema que el de Almería, está cerrado la ciudad, pero me refería a las obras de lo que era el soterramiento del tren. Antes del soterramiento del tren en Cádiz estábamos hablando de una ciudad partida en dos, por una vía en medio, que era la que dividía la ciudad. Los ciudadanos sufrimos en demasía esa obra y lo estuvimos durante años, pero fue el aspecto positivo, y la ciudad de Cádiz fue otra totalmente distinta y tuvo un cambio fantástico. Sí. Os veo con muchas ganas de hablar de trenes, de hablar del AVE. Yo no sé por qué, ni siquiera que se estuviera hablando a nivel nacional de todo esto, ¿no?, que hubiera conversaciones, escuchas, grabaciones. Madre mía, si es que está el Congreso, si es que podíamos hablar simplemente del discurso de Rufián hoy y acabar este programa, pero no lo vamos a hacer. Sí vamos a hablar de las obras del AVE, pero primero vamos a hacer un pequeñito alto. Antonio, no sé si querías decir algo más de esto de las obras de integración del Puerto Ciudad, que llevan 2 años y medio, y bueno, como decíamos, está ya en este punto. ¿Algo más antes de...? Bueno, al final, como comentabais, las obras son siempre molestas, sobre todo cuando se juntan varias, pero es verdad que cualquier ciudad que esté viva y cualquier ciudad moderna necesita obras. Yo creo que sería mucho más preocupante que tuviéramos una ciudad estancada, que no necesitara de esas obras, de esa infraestructura para seguir creciendo. O sea que es bienvenidas todas esas obras, todas esas mejoras para la ciudad. Sí. Me gusta porque, claro, eso me lo está diciendo, me lo estoy aplicando también como ser humano, ¿no? Podemos estar estupendamente, pero podemos tener alguna mejora, ¿no? Siempre, claro. Eso siempre. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos con estos 3 amigos que hemos juntado aquí hoy en Conexión Almería.